Bien, gracias Samuel. Bienvenidos hermanos a una nueva instancia de estudio del Evangelio para la predicación del domingo próximo. Estamos en este gran tiempo de Cuaresma para la Iglesia, un tiempo sumamente importante y de relevancia. En esta ocasión vamos a estar preparándonos para el tercer domingo de Cuaresma que toca este domingo próximo y estudiamos el texto que indica el leccionario trienal en el ciclo B. Este año el ciclo B estudia el Evangelio de Marcos, pero como alguna vez habíamos comentado, durante el tiempo de la Cuaresma especialmente, así como también con la Navidad, el leccionario trienal interrumpe el uso de los sinópticos del libro que se estudia en ese año para, en Pascua particularmente, o en Cuaresma y Pascua, darle espacio al cuarto evangelio que no tiene su año dentro del trienal, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos para este domingo próximo la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22, que va a ser nuestro texto de estudio en esta tarde. Vamos antes a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, cuya gloria es tener siempre misericordia de tus criaturas, sé clemente con todos los que se han extraviado de tu camino y haz que vuelvan a ti con un corazón penitente y una fe firme que abrace y retenga la verdad invariable de tu palabra. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a la lectura del texto griego directamente y a la traducción. Juan capítulo 2 versículos 13 en adelante. El texto dice, «Caengis ento paschaton judaion, caianebe eis Hierosoli majo Jesús». Y cerca estaba la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén Jesús. eh, una de las muchas instancias en las que el Evangelio de Juan indica o ubica la celebración en la que se encuentra el episodio. Juan se concentra particularmente más que los otros evangelios en las fiestas judías de modo que una vez nos va a estar indicando esta referencia temporal o circunstancial. Gracias a esas indicaciones tenemos la mención de tres Pascuas. Aquí Juan 2, Juan 6 y Juan 12 en adelante, en la pasión del Señor, lo que permitió o permite, el único criterio realmente que permite a la iglesia saber que el ministerio de Cristo no duró un año, como tal vez podríamos imaginar si solo tuviéramos los sinópticos, sino duró 3 años como fue realmente, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos la primera Pascua en la que el Señor sube a Jerusalén habiendo sido él bautizado. Versículo 14, «Kai heuren entogiero tus poluntas boas, kai probata, kai peristerás, kai tus kermatistas, catemenus». Y halló, Geurisco, aquí tenemos a Auristo de Geurisco, y halló en Togiero, en el templo, tus poluntas, esto es participio de poleo, pero funciona como un sustantivo, o tiene la función sustantival, a los vendedores boas, que próbata, a los vendedores no de boas, no de víboras, bus en griego es un ganado vacuno, así que puede ser un becerro, una vaca, un toro, un buey, eventualmente con este mismo nombre de bus. Aquí lo tenemos en plural acusativo. A los que vendían o a los que venden eh, novillos o becerros y ovejas, próbata. El término probaton en realidad viene de probaino, ir hacia adelante, es decir, un animal que camina hacia adelante. Literalmente es eso, pero se aplica normalmente al ovino, a la oveja, ¿no es cierto? Así que eran aquellos que vendían o que estaban vendiendo eh, becerros y ovejas, y
o becerros, ovejas y palomas, peristeras, y a los kermatistas cacemenus. Kermatistes es el cambista, viene del verbo kermatizo. Kermatizo literalmente significa cortar en pedacitos. Keiro es el verbo más en el fondo que se encuentra, que es también cortar en pedacitos. Keiro o kermatizo, cortar en pedacitos, se aplica también para hacer cambio monetario. El kermatistes era el cambista, o literalmente se concentra en la acción del cambio monetario. Halló a los cambistas cacemenus. Esto es un participio con una fuerza verbal, e indica cómo estaban o qué estaban haciendo estos cambistas. Estaban sentados o estaban actuando, en acción básicamente, ¿no? Versículo 15 sigue la oración, no tenemos una nueva oración, sino sigue hasta el versículo 16 inclusive. Caipoiesas fragelion ex hoinion, y después de, o haciendo, o al hacer, fragelion, esto es un término de origen latino, flagelium, látigo. Nuestro flagelo viene exactamente de la misma palabra, pero aquí la tenemos incorporada en el griego, fragelion. Después de hacer un látigo ex hoinion, hoinon es una caña, una vara, y aquí tenemos la forma diminutiva para caña, es decir, una fibra, podría decir, o fibras, o soga, en realidad, ¿no? Después de hacer un látigo a partir de sogas o con sogas, pantas exevalen ectugierú, ta te probata tus boas, kai ton colibistón, exegen tokerma kaitas trapezas anetrepsen. Voy a parar aquí, pero después sigue todavía. No, voy a seguir con la primera línea. Kaitois taperisteras polusin eipen. Traduzco todas estas líneas desde la segunda del versículo 15. A todos, exebalon, ekbalo es expulsar, echar, es el mismo verbo para la expulsión de demonios que normalmente se utiliza, y a todos expulsó del templo. La partícula T va a funcionar con kai, 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 como lo que tenemos al comienzo de cada línea, y como que correlaciona con el sentido de no solamente esto, sino también aquello. Así que se puede traducir diciendo: a todos los echó del templo, no solamente a las ovejas y a los becerros, sino también que de los, aquí tenemos genitivo plural, de los banqueros, colibistón, colibistés, perdón. Colibistés es otro término para cambista, como kermatistés, que tuvimos así en el versículo 14, aunque el sentido no es, o la concentración no es tanto en el cambio de moneda, sino en el acto bancario. Sería un banquero o un accionista o algo por el estilo. Se refiere a las mismas personas, ¿no es cierto? Y a los banqueros, para para ser más, a marcar la diferencia de términos, exegen, exgino, perdón. Exgeo es el verbo que normalmente se utiliza para un líquido que se derrama, o por ejemplo el Espíritu Santo cuando es derramado sobre la iglesia o sobre un cristiano. Se utiliza este mismo verbo, exgeo. Exegen, esto es aoristo de este verbo, derramó de los banqueros, tokerma. Noten que es la misma raíz o el mismo término que está dentro del kermatistés del versículo 14. Tokerma es el cambio, las monedas. Kaitas trapezas anetrepsen. Y las mesas se las dio vuelta, anatrepo, se las revolvió, se las revolcó. Y a los
tois tasperisteras polusin, y a los vendedores, a los que estaban vendiendo palomas, noten los dos artículos definidos, el primero encierra a tasperisteras casi con una función adjetival y está conectado con el polusin, tois polusin, a los vendedores, a los que vendían palomas. Eipen les dijo, aquí tenemos discurso directo, un imperativo de airo, levantar o sacar, árate, tautenteucen, saquen estas cosas de aquí, me poieite tonoi con tu patros mu hoy con emporiu, no hagan vosotros o no hagáis a la casa del Padre mío, casa de comerciantes o casa de traficantes, de mercaderes. Emporion, de ahí viene nuestro término emporio, viene más en la raíz del término o del sustantivo poros, un pasadizo, sí, una entrada, como nuestro poro en español, y no, se utilizaba en el ámbito del comercio el término poros para las vías de tráfico o el tráfico en sí. Emporio, emporión, entonces aquí es una casa de tráfico, una casa de comercio o en la que se trafica mercadería. El Señor aquí entonces expulsa, ordena la salida de estos y reprende la transformación de la casa del Padre suyo en una casa de tráfico. Versículos 17 en adelante, Emneste San Joimacetai autujo tique gramenon estin, recordaron los discípulos suyos que está escrito. Noten aquí la frase con el verbo eimi, precedida del participio perfecto de grafo, gegramenon, está escrito, o escrito está, dos puntos, y tenemos la cita literal del Salmo 69 aquí en itálica, en las letras inclinadas, Hotcelos tu oikusu katefage taime. El celo de tu casa o el celo por tu casa me consumirá. Esto es futuro de catestío, comer o devorar. El celo por tu casa, el celo de tu casa me consume, o me consumirá, perdón. Versículos 18 en adelante, apecrice san unjo judaio y cayei panauto, respondieron o reaccionaron, podríamos decirlo, pues los discípulos y le dijeron a él, Tisemeion deigneis, deignieis, gemin jotitauta poieis. ¿Qué señal haces para nosotros por lo que estas cosas haces? Aquí ellos, los judíos, están reclamando una señal que demuestre, el deignimi, el verbo aquí, que demuestre o que dé muestras de credenciales por las que él se atreve a hacer estas cosas. Imaginemos, o quienes reaccionan aquí obviamente son los líderes religiosos, las autoridades puestas oficialmente a cargo del templo y reaccionan casi con justicia ante la reacción de este desconocido, básicamente. Jesús no era un oficial, no tenía un cargo oficial en el templo ni dentro de la estructura del judaísmo, e irrumpe, aparece en el templo haciendo semejante desmán como el que acabamos de leer. Apecrice Jesús caiei penautois, le respondió Jesús y dijo a ellos, lísate ton naon tuton, caien trisin gemerais egero auto. Lío es el verbo aquí que normalmente tiene el sentido de desatar una atadura de sogas o de cordones o de cuerdas, pero también puede ser utilizado para la destrucción de algo, y ese es el sentido aquí que tiene, ¿no? Imperativo aoristo de lío, destruyan ton naon tuton, el santuario este. Noten aquí el término que está utilizando Jesús, naos,
a diferencia del que hemos visto previamente, donde el Señor halló a todos estos en Togieró, por ejemplo, en versículo 14 es el templo. Generalmente el término Gierón es para toda la explanada, los atrios y el santuario propiamente, y naos es el término más específico para santuario o para el edificio donde está el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no es cierto? El corazón del templo. Destruyan el santuario este y en 3 días cae entre Singemerais y en 3 días lo levantaré. Futuro de Egeiro, así hacia el final del versículo 19. Versículo 20. Eipanun hoyudaioi. Le dijeron pues los judíos, te será contaca y hex etesin oikodomecejo naos jutos, caisi entre Singemerais egereis autón. 46 años ha sido edificado este santuario y tú en 3 días lo levantarás. Está refiriéndose aquí, o los judíos se refieren con la cuenta de los 46 años, como vamos a ver dentro de un momento, no al momento en el que después del exilio vuelven y reconstruyen el templo en la época de Esdras y Nehemías, sino obviamente a la construcción o reconstrucción del templo con Herodes. Herodes el Grande, hacía 46 años que ya estaba en obra la reedificación o restauración, o reedificación en realidad del templo, eh, y esta gran obra imponente como era, venía tardando tanto y todavía tenía muchos años por delante en el proyecto. Y por lo que obviamente la pregunta no solamente ahora tiene credenciales por detrás, así como fue la que hicieron en el versículo 18, ellos estaban en el derecho de pedir credenciales del Señor, sino que tiene toda la lógica. Era insólito lo que estaban oyendo de este que aparecía de la nada haciendo tales desastres. Versículo 21, Ekeinos de Elegen peritu nau tu somatos autu. El narrador ahora nos aclara que pero él pero el adversativo, pero aquel, perdón, Ekeinos refiriéndose a Jesús, pero aquel estaba hablando, imperfecto del ego, estaba hablando con respecto al santuario de su cuerpo. Joteun egerce eknecron, emnesde sanjo y macetayautu jotituto elegen kai episteus antegrafe kai ton logo joneipen jo Jesús. Pero pues cuando fue levantado de entre los muertos, recordaron los discípulos el mismo verbo que tuvimos en el versículo 17, emnesde san hoimacetayautu. Tenemos exactamente la misma frase aquí. Recordaron los discípulos suyos que esto había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra que había dicho Jesús. Noten aquí solo un detalle, el verbo egeiro, lo hemos tenido anteriormente en el desafío que pone el Señor, destruyan a este santuario y en 3 días lo levantaré. Acá el narrador indica o hace una prolepsis, una descripción antes de tiempo. Capítulo 2 ya está describiendo la resurrección que va a ser narrada en el capítulo 20, pero aquí lo que quería indicar es algo un poco no característico en Juan, que es el uso del pasivo divino para la resurrección. Juan quizás se caracteriza por la resurrección como en manos del Señor. Yo voy a levantarme de entre los muertos, voy a volver a resucitar. Pero aquí tenemos el pasivo divino, es decir, el Padre actuando sobre el Hijo para resucitarlo de entre los muertos. En esa hora los discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había dicho Jesús.
o que dijo Jesús. Muy bien, este es el texto indicado por el leccionario. Está la opción de incluir los siguientes versículos, pero propiamente la perícopa termina aquí y vamos a considerar hasta aquí el texto. No sé, hermanos, si hay preguntas sobre la traducción. Bienvenido, Pastor Juan Pablo. Gracias. No, todo bien por aquí. Sin preguntas. Muy bien, muy bien. Si no hay, vamos al trabajo de intertextualidad, que hay bastante para hacer. Espero no descontrolarme con los tiempos. Bueno, cuando los vea irse ya es hora de que deje de pasar por acá, pero tenemos bastante. Primero, no vamos a detenernos aquí en el detalle, pero sí la Pascua, como hemos mencionado anteriormente, va a ser un punto de referencia bastante importante en la narrativa o un marcador de tiempos dentro de la narrativa juanina. Y comienza como, si prestamos atención a los textos que están en pantalla, la Pascua comienza casi como oportunidad para la manifestación o la epifanía, por decirlo así, de la identidad de este Jesús, la aparición en escena y el ejercicio de funciones mesiánicas particularmente. Son las señales que muchos ven en la fiesta y que son como el punto de referencia para el seguimiento y para la fe falsa o honesta, lo que sea, pero fe de muchos hacia este Señor. Capítulo 11 todavía tenemos ahí la gran señal de la resurrección de Lázaro y la fiesta de la Pascua combinada con esta gran señal, pero ahora desde el capítulo 11 en adelante la Pascua se transforma en esa tercera Pascua dentro de la narrativa juanina, en la hora de la pasión del Señor especialmente, de modo que de manifestación, o casi pasamos de epifanía a Cuaresma realmente, o a la Pascua en las referencias juaninas a la fiesta de la Pascua de los judíos. Tal vez no lo tenemos aquí especificado para nada, pero recordamos, la Pascua de los judíos era, sabemos todo lo que se celebraba mirando hacia atrás al Éxodo particularmente, pero dentro del marco de esa gran celebración, quizá la central de las celebraciones judías, la Pascua era el tiempo en el que se esperaba la manifestación del Mesías y en el que ese Mesías volvería a liberar a Israel como había sucedido inicialmente con la liberación de la esclavitud de Egipto. De hecho, en la celebración pascual judía de aquel entonces había un sinnúmero de ritos y aspectos del rito que indicaban esta expectativa viva realmente de que en esta Pascua seguramente el Señor o Yahvé iba a levantar al Mesías e iba a liberarnos, a liberar a Israel de todo padecimiento y opresión. Así que estamos en ese mismo contexto de la expectativa de que aparezca el Mesías para hacer su obra propia realmente, ¿no? Todo judío llegaba a la Pascua con esa expectativa renovada o revitalizada. Tenemos textos paralelos en los sinópticos que no vamos a entrar en detalles aquí. Es un tema realmente de discusión inútil, diría Lutero, así como él lo ha comentado en alguna ocasión, el, el paralelismo que existe entre Juan 2 y los sinópticos que ubican a la purificación del templo, la primera parte de nuestro texto, en la última Pascua del Señor. No en la primera de Juan 2, no en la segunda, la de Juan 6, sino en la de Juan 2 en adelante. Los sinópticos ubican allí la purificación del templo por el hecho de que los sinópticos mencionan una única ida del Señor a Jerusalén durante el ministerio, ¿no? En el Señor adulto. No obstante esto, Lutero sospecha, cosa que es cuestionable también, o es totalmente hipotético o especulativo, que el que reubica el episodio
es Juan. Este episodio sucede en la última Pascua y esto desata el asesinato del Señor, la condena del Señor, y Juan lo ubica aquí al comienzo de la narrativa. Pero personalmente creo lo mismo que Lutero, como respuesta fundamental al cuestionamiento de quién dice la verdad entre Juan y los sinópticos. Todos dicen la verdad, obviamente, porque es el mismo espíritu de verdad que inspiró los 4 textos, pero en última instancia resolver el problema, cosa que no es posible para el especialista moderno o para nosotros, no es un tema fundamental de ningún modo. Las teorías que han corrido es que fue reubicado, Juan lo puso al comienzo cuando había sucedido al final, o al revés, o sucedieron 2 veces eventos que de hecho marcan ciertas diferencias. Pero personalmente creo, bueno, que no importa realmente y no tenemos forma de resolver esas inquietudes más de nuestra curiosidad que eh, relevantes para la veracidad del texto y el sentido del texto. Los verbos son notablemente similares, aunque Marcos, que es el texto que describe con más detalles este episodio, agrega esto último del versículo 16 de Marcos, que Jesús no permitía que se mueva la gente dentro, que muevan objetos dentro del templo. Lo que para los comentaristas o especialistas de Marcos es un indicio de una especie de toma del templo, no solamente como un acto profético, sino casi como un acto militar. El permiso para circular dentro del templo era un aspecto propio para la milicia del templo, y Jesús aquí asume ese mismo rol de no solamente profeta dentro del templo, sino ahora casi la autoridad civil dentro del templo. Marcos pone este agregado que es notable. La otra diferencia con los sinópticos es en los textos citados no tenemos Salmo 69, que es el que recordaron los discípulos cuando vieron que el Señor hizo esto. Los sinópticos no tienen esta mención, y el texto eh, mencionado por Jesús al final, en nuestro texto, o mejor dicho, en nuestro texto es una alusión indirecta. No hagan de la casa de mi padre casa de traficantes. Es una alusión a Zacarías 14, eh, bien diferente a los textos que los sinópticos ponen en boca del Señor, y de un Señor que, como Marcos lo indica, didaskein, enseña, se dedica a enseñar. No tenemos aquí este tono realmente dentro de Juan, en Juan 2. Pero bueno, solo quería marcar la conexión que hay con estos sinópticos y dejar, personalmente creo que tiene que quedar sin solución porque no hay una solución clara ni posible para nosotros cómo se resuelve desde un punto de vista histórico esto, cuándo sucedió y cómo sucedió, si fue un episodio o fueron 2 episodios diferentes, el que relata Juan y el que relatan los sinópticos. Vamos sí a otra parte de la intertextualidad, versículos 15 y 16, con toda la acción de purificación del templo, la expulsión de los animales y la demanda o el reclamo de no transformar a la casa del Padre en una casa de comerciantes, está ligada directamente con la expectativa nuevamente escatológica o de fin de los tiempos, de que el Mesías vendría a purificar el culto en los últimos días. Cuando Él aparezca, Él vendría a limpiarlo de toda la corrupción que el templo tenía, que de hecho era recurrentemente condenada por sectas judías como las de los esenios, por ejemplo, o la de Qumran, ¿no es cierto? Estos de hecho eran de estirpe sacerdotal, se habían ido al desierto cuando vieron el grado de corrupción con el que se manejaba el culto en el templo. Pero no eran los únicos que reclamaban esto, y de hecho tampoco fueron los primeros. El Antiguo Testamento tiene
textos fundamentales con expectativa de que en el último día, en los últimos días, el culto sería purificado. Daniel 8, por ejemplo, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. La marca de tiempo esta, 3300 tardes y mañanas, es una marca característica en Daniel para hablar acerca del tiempo que media entre el profeta y el fin de los tiempos normalmente. Habla del último día y ese día el santuario será purificado. Zacarías también habla de esto mismo. Y toda olla en el día final, toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Malaquías es un gran texto ligado con la purificación del templo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Noten el texto de Marcos 1, que habla del oficio de Juan el Bautista, y ahora a continuación vamos a ver cómo la función de este mensajero es la purificación del templo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los responsables del culto en el templo. Los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Es la misma expectativa que manifiesta la samaritana como buena samaritana con respecto a lo que vendría a hacer el Mesías. Cuando venga el Mesías, versículo 25, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿De qué cosas estaba hablando la mujer con Jesús? Particularmente de dónde correspondía adorar a Jehová, aquí en Samaria o en Jerusalén. La función del Mesías esperado, especialmente en el norte, era precisamente esta, la de purificar el culto en el templo. Salmo 69, perdón, entonces, terminando este aspecto de la intertextualidad, los actos que Jesús hace aquí no son solamente y para nada de un revolucionario, no son los actos de un mero rebelde, ni siquiera tampoco es una mera crítica moral a la perversión y al comercio que estaba sucediendo allí en el templo. Por supuesto que tiene toda esta carga de una denuncia o ley contra el vicio de Israel, pero particularmente es el acto mesiánico de purificar al culto de Israel en el fin de los tiempos. Al hacer esto, Jesús está diciendo, llegó la hora esperada en la que en el fin de los tiempos sería purificado y ordenado la casa de oración o el culto del templo. El salmo que recuerdan los discípulos cuando lo ven hacer de esta forma, dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El salmista, el salmo es un salmo davídico, y posiblemente está esto ligado con la lucha que David tuvo por proteger el tabernáculo, por el traslado del arca del pacto de los lugares perdidos por donde andaba a la ciudad santa de Jerusalén, y por ubicarle a Dios el lugar propio y por restablecer el templo.
El salmista expresa en este salmo su gran padecimiento por causa de la ley, de la voluntad de Dios, pero particularmente por causa de la casa o del templo mismo. Salmo davídico, pero por supuesto totalmente mesiánico. De modo que el recuerdo que los discípulos hacen no solamente es porque se parece esto que Jesús actúa con celo santo por la casa de Jehová, sino que de alguna forma lo que Juan está indicando aquí es la eh, pertinencia y la propiedad con la que los discípulos interpretan la acción de este Jesús. Actúa como David y por lo tanto actúa como el Mesías realmente. La acción esta es mesiánica y la lectura que hacen los discípulos de esta forma es totalmente apropiada, es una lectura de fe realmente no de abajo, sino de arriba en el lenguaje juanino. La reacción de los judíos es definitivamente diferente y es de las más perversas que podemos ver en la narrativa bíblica, es la demanda de señales, así como el faraón lo hace con Moisés en su dureza, y así como los judíos en Juan 6 también demandan señales del Señor para que crean cuando acababan de comer 5.000 hombres y sus familias de los pocos panes y pescados que él multiplicó. Y así hacen los fariseos en los sinópticos, Marcos 8, Lucas 11, en dos ocasiones. La, el reclamo de señales en Lucas particularmente y en Marcos también es para peirat sein auton, para ponerlo en tentación, para ponerlo a prueba al Señor, lo que conecta esta demanda de señales con una acción satánica definitivamente. Y esto es la marca de perversión o de maldad de esta generación como la que denuncia Lucas 11 al final. El texto de Lucas 11 es relevante también por la señal que sí él está dispuesto a dar, pero que va a suceder en el futuro. 12 setai, se les va a dar esta señal. No se les va a dar ninguna otra, sino Tosemeion Yonah, la señal de Jonás. Refiriéndose nueva, así como nuestro texto también lo hace, a la resurrección de los muertos del Señor. Llamativamente, Pablo caracteriza a la dureza de corazón y a la teología de la gloria de los judíos en términos de reclamo de señales. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es el empirismo que caracteriza a los judíos de reclamar credenciales tangibles para creer en esta predicación. Los griegos piden otras cosas, piden sabiduría, no señales, sino sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Gran texto que de hecho es la epístola que acompaña este domingo a la lectura del Evangelio. Gran texto por las conexiones que tienen con nuestro texto. No señales, sino al crucificado. Un gran tema y que caracteriza al relato de Juan 2 frente a los otros relatos de la purificación del templo es toda esta parte que se abre en el versículo 19, la respuesta del Señor o la referencia del Señor a la destrucción del templo para ser levantado nuevamente. Obviamente el Señor, como el narrador luego lo dice, se refiere a su cuerpo como templo, pero ese lenguaje tiene una larga historia realmente. La historia de construcción y destrucción del templo o del santuario de Israel, que se vuelve o que carga a las palabras del Señor con toda la historia de Israel mismo. En el desierto, la orden divina a reproducir el modelo celestial con la construcción del tabernáculo, la profecía de Natán pronunciada a David de que su hijo
edificaría una casa para su nombre y él afirmaría su reino o su trono, obviamente cumplida parcialmente esta profecía en Salomón, el que construye el templo finalmente en Jerusalén, pero proyectada en términos cristológicos en forma clara, ¿no es cierto? El, la construcción del templo es, o del tabernáculo es en obediencia a Dios, es en exaltación al Señor, y es un acto obviamente ejemplar y exaltado por Israel y las escrituras del Antiguo Testamento. La destrucción también aparece en el Antiguo Testamento, pero en manos de la ira divina que destruye y castiga a Israel, eh, con la pérdida del mismísimo santuario. Zacarías 6, nuevamente Zacarías aquí, Juan realmente sigue a Zacarías una y otra vez. Es un texto bien importante para hablar acerca de la reconstrucción del templo. Zacarías anuncia cómo el Mesías reconstruiría o edificaría nuevamente el templo. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ese texto, como varios otros, pero particularmente este de Zacarías, de el Mesías reconstruyendo el templo, fue una pieza clave en la piedad y en la espera mesiánica del Israel del tiempo de Jesús, nuevamente para pensar en qué haría el Mesías. No solamente purificaría el culto, sino que reconstruiría o levantaría nuevamente el templo. Primera Enoc, texto apócrifo, no pertenece a la Biblia, pero parte de la literatura religiosa atesorada por el piadoso judío, y Jesús muestra conocimiento del texto y valor hacia el texto mismo. Es, como digo, no texto sagrado, inspirado, pero es parte de la tradición apocalíptica que forma el trasfondo de Israel. Primera Enoch tiene el anuncio precisamente de la reconstrucción del templo en el fin de los tiempos. Me levanté para ver hasta que él enrolló la vieja casa, el lenguaje que vemos en Apocalipsis para la destrucción, enrollar la vieja casa, es decir, hacer desaparecer el templo antiguo. Sacaron todas las columnas, vigas y ornamentos de la casa enrollados junto con ella. Los sacaron y echaron en un lugar al sur de la tierra. Vi que trajo el dueño de las ovejas una casa nueva, más grande y alta que la primera, y la puso en el lugar de la que había sido recogida. Todas las columnas y ornamentos eran nuevos y mayores que los de la antigua que había quitado, y el dueño de las ovejas estaba dentro. Anuncio en forma de anuncio, el autor de Enoch, del texto apocalíptico, visualiza y ve cómo Yahvé mismo haría desaparecer al templo pervertido de Israel o contaminado de Israel y levantaría uno nuevo y más glorioso, cuya gloria realmente es esta última que él menciona, su presencia adentro del propio templo, como había sido con el primer templo, la gran gloria del tabernáculo y del templo de Salomón, ahora con el nuevo templo escatológico. El otro texto apócrifo del Antiguo Testamento, contemporáneo al Nuevo Testamento, el Testamento de Leví, describe algo parecido. Después de que el castigo del Señor haya venido sobre ellos, el sacerdocio cesará. Entonces el Señor levantará a un nuevo sacerdote, y a él se le revelarán todas las palabras del Señor, y él ejecutará un juicio justo sobre la tierra por una multitud de días. Los cielos quedarán abiertos y desde el templo de la gloria vendrá sobre él santificación con la voz del Padre, como de Abraham hacia Isaac. Y la gloria del Altísimo será pronunciada sobre él, y el espíritu de entendimiento y santificación reposarán sobre él.
y en su sacerdocio los gentiles serán multiplicados en el conocimiento sobre la tierra y serán iluminados por la gracia del Señor. En su sacerdocio el pecado llegará a su fin, y los impíos dejarán de hacer el mal y hallarán reposo en él. Y él abrirá las puertas del paraíso y removerá la espada amenazante en contra de Adán. Noten todo el lenguaje mesiánico que realmente termina sucediendo en Cristo y respondiendo a la expectativa legítima y piadosa, totalmente bíblica, del Israel que recibió al Mesías, a Cristo. Referencias a la destrucción del templo las tenemos en Lucas en varias ocasiones cuando él entra al templo y también en el pequeño apocalipsis que tenemos en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El, el, las malas noticias para los propios discípulos fascinados con la belleza del templo, de que no quedará piedra sobre en este lugar. Y lo mismo, la acusación contra Esteban en la hora de su juicio en el Sanedrín, que al igual que con Jesús, recibe el falso testimonio de muchos diciendo que este Esteban predicaba en contra de este lugar santo y anunciaba que el Mesías vendría, o que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Notablemente después incluso de la muerte y resurrección de Cristo, ya en el tiempo de la iglesia, Esteban, el primer mártir, recibe el mismo tipo de acusación. La carta a los Hebreos es un gran texto, no con respecto a la destrucción del templo, porque muestra todavía conocimiento del templo funcionando, pero sí al cese de la necesidad de ese templo y de la liturgia que sucede allí en el templo a partir de la llegada del Mesías, quien entró no en un templo levantado por manos humanas, sino en el templo celestial hecho por Dios mismo. Aquel que vio Moisés en el monte como modelo para construir su tabernáculo es el lugar santísimo, la presencia misma de Dios, donde el Hijo de Dios entró para ofrecer el sacrificio definitivo de una vez y para siempre. Por lo tanto, la lógica de la argumentación de Hebreos 8 y 9, es que el templo tiene que cesar en su función particularmente. Para cerrar toda esta parte de destrucción, construcción y destrucción del templo, repaso una línea histórica en los siglos 15 a 11 antes de Cristo. Israel tuvo el tabernáculo hasta que Salomón construye el templo, el primer templo, que funciona desde el siglo X hasta el siglo VI antes de Cristo, con la caída bajo los babilonios. Aquí tenemos el exilio de Israel y la vuelta luego en el mismo siglo con la reconstrucción del segundo templo con Zorobabel. Recordarán seguramente de Esdras 3 la referencia a que quienes testificaron la reconstrucción, algunos de los que testificaron la construcción de este segundo templo, habían conocido, habían visto en su infancia al templo de Salomón, destruido por los babilonios, y cantaban de alegría por la reconstrucción del templo, pero lloraban por la poca gloria de este nuevo templo, no revestido con el esplendor, no lujoso como aquel que Salomón había edificado. Este templo, el segundo templo de Zorobabel, es profanado en el siglo II por Antíoco Epifanes, el prototipo para anticristo, precisamente por esto, por la profanación del templo de Jerusalén, que es revertida parcialmente por la revolución de los macabeos. Pocos años después, Judas Macabeos recupera el templo y lo purifica, aunque no de acuerdo con todo el pueblo judío, y especialmente con los que tenían mayores pruritos o mayor preocupación teológica por la pureza en el templo.
En el año 20 a.C. inicia la reconstrucción del templo bajo Herodes el Grande, y es esta la fecha a la que hacen referencia los judíos que responden a Jesús aquí. 46 años hace que se está haciendo esta reconstrucción, y esa reconstrucción se extendería hasta el año 63 después de Cristo, 7 años antes de la caída de Jerusalén y la destrucción definitiva del segundo templo. El Muro de los Lamentos, por ejemplo, que tenemos, es la base de ese segundo templo, particularmente del de Herodes. La gloria tal vez está ligada en parte con el tamaño. Aquí en pantalla vemos la diferencia de tamaño entre el tabernáculo, bien pequeño, y el templo de Salomón, mucho más importante, aumentada todavía un poco más en tamaño por el templo de Zorobabel, pero totalmente amplificada por el glorioso templo de Herodes. Pero esto solamente aquí nos estamos refiriendo al tamaño, a las dimensiones del santuario mismo, del edificio. Ni que hablar si hablamos del atrio y del todo el espacio ocupado por el templo. El templo de Salomón y de Zorobabel básicamente eran similares en tamaño, en sus dimensiones, y noten el cambio que hizo Herodes el Grande entonces en esa reconstrucción o esa nueva edificación del templo en el 20 a.C., de la imagen que tenemos en el medio, el plano que tenemos en el medio, al plano que tenemos a la derecha aquí en la pantalla. Pastor, Inmenso e imponente. Sí, Pablo. o sea que, perdón, una consulta, esto que está mostrando correspondería a lo que en el griego se escribe como naón. Exacto. Ah, El naón es el cubo que tenemos, o el prisma rectangular que tenemos arriba, ¿no es cierto? Esas son las dimensiones del santuario, que aquí en pantalla eso es el cuadro reforzado en el centro, por ejemplo, en el templo de Salomón, y eso que es como una T invertida, también bastante gruesito, en el templo de Herodes a la derecha. Esa T invertida, ese es el naón. O naón, sí. No vamos a leer, pero solo dejo aquí una cita interesante de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, en la que vemos toda una negociación a la que el mismo Herodes el Grande tuvo que exponerse con los judíos para llevar a cabo la obra de reedificación del templo. Él quiso hacer esto para mostrar su gloria de forma superior a la que ya lo había hecho con las edificaciones inmensas que había desarrollado. Lo mejor iba a ser edificar un gran templo para Jerusalén, pero los judíos temían que les destruyera el templo de Zorobabel y que no logre hacer un nuevo templo. De modo que se negaron a esto, no quisieron hacerlo y solamente lo permitieron bajo la siguiente condición, a la que aceptó Herodes: que primero consiga todos los materiales y los acopie ahí al costado, y que consiga toda la gente experta y todo el personal obrero necesario para llevar a cabo la obra. Solamente entonces sí aceptaron la propuesta de Herodes. Quería solo, sí. Quería solo compartir aquí un pequeño video en el que comenta justamente sobre la negociación de este Herodes y, y muestra de alguna forma lo que fue la obra de la construcción de este gran templo. Ahí está mostrando a los sacerdotes entrenados para la construcción del naón, del santuario propiamente, y aquí va a describir algo que fue extraordinario desde un punto de vista constructivo, que es resolver el tamaño pequeño del monte Moriah para semejante plan que él tenía. Herodes levantó toda esta gran explanada sobre el monte Moriah para que funcione como la plaza del templo en la que finalmente lo levantó.
la, la vista general del templo entonces era realmente imponente. ¿Ya lo echó a andar, pastor? Porque acá todavía no sale. Samuel, Sí, digo, sí, ya lo echó a andar porque aquí todavía no sale el video. bueno, yo lo pude ver y estaba muy lindo. Perdonen, Ah, qué lamentable. Bueno, en el PowerPoint sí va a quedar el video, ok. pero Pues ahora si para no quiere complicar, si lo quiere volver a intentar, quizás ahora, salga. ¿cómo? Si lo quiere volver a intentar, Vamos a intentarlo. ahí ya está saliendo, ya. Ahora sí. Acá está. Decía, volviendo para atrás, aquí está la preparación de la obra con, si mal no recuerdo lo que dijo ahí, 10.000 ingenieros y los sacerdotes preparados para esto. Aquí va a mostrar justamente lo que decía de la explanada que levanta Herodes para poder poner semejante templo en un monte que es bastante pequeño en realidad, ¿no? Ahí tenemos la explanada y parte del muro de los lamentos es restos de esta explanada justamente. Y salto aquí hacia el final con la vista de la obra o del templo. Estos son los atrios, el atrio de los gentiles aquí. Y esta parte de columnas que tenemos a la izquierda se llamaba la stoa, que es la parte de columnas. Era como Josefo lo describe como un bosque de columnas, precisamente donde estaban los mercaderes y en uno de los extremos el Sanedrín tenía su lugar de juicio, ¿no? Esto era el atrio de los gentiles. Esto es el atrio de las mujeres y allí adentro es el atrio de Israel donde se hacían los sacrificios externos o estaba el altar para el sacrificio y el naon propiamente dicho, el santuario propiamente dicho. Bueno, volvemos al PowerPoint. En el PowerPoint va a quedar entonces el link para el video, así que Y después es cada uno puede... significativo por la historia que tiene también el monte Moría, ¿no? En cuanto al sacrificio o donde Sí, sería el sacrificio sí, de Isaac, de ¿no? Y todo Isaac. lo que representa el acto vicario o sustitutivo de Cristo, ¿no? Ahí rescatando al filo de la muerte al que debería ser el sacrificio, el hombre, y trayendo este sustituto, ¿no? Y todo lo que implica lo que sucedía en el lugar santísimo, y ahora esto que trae usted también, o el texto más bien, con el vicario por excelencia o el sustituto por excelencia, que es Cristo, no solamente sustituto del sacrificio, no solamente sustituto del templo, sino principalmente nuestro sustituto, eh, que nos redime, ¿no? Y nos salva del pecado, de la muerte y dándonos perdón, vida y salvación, ¿no? Excelente, tal cual. El lugar es absolutamente significativo y cargado de relevancia para la piedad israelita, para la piedad del pueblo de Dios, ¿no? Y no por nada hoy vemos semejantes conflictos y no por nada el domo del monte, como lo llaman a la mezquita musulmana, está precisamente allí, ¿no? En la piedra sobre el monte Moriah, ¿no? Es el lugar sagrado incluso para, especialmente para
Israel, pero tal vez más todavía para el Islam, ¿no? Es este el lugar, es este el templo y es esto la dimensión de las cosas de la que estaba hablando Jesús mismo aquí al decir, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Lo que hace totalmente, como decíamos, desde un punto de vista humano, lógica la reacción de los judíos que eh, simplemente no creen en la capacidad o en la posibilidad, a menos que este sea divino, cosa que tampoco podían aceptarlo. Seguimos con intertextualidad, el concepto que el narrador de Juan mismo nos aclara aquí en el versículo 21, aquel estaba hablando con respecto al santuario de su cuerpo, cuando había dicho todo esto. Cosa que en Juan no es una primera referencia. Juan 1.14 habla con este texto tan precioso y amado por nosotros, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, utilizando el gran verbo, el gran término, skenoo. Skenoo es el verbo que corresponde a skene, tienda, la tienda del encuentro. Es el tabernáculo. Algunas traducciones, no sé si lo ponen como, o algunos juegan con este término en español, cosa que es un poco complicado para hacer, pero usan el verbo tabernaculizar, pero más propio sería poner su tienda entre nosotros. Lo que justamente está hablando de que la encarnación del Hijo de Dios o del Logos fue asumir ese templo. Ese cuerpo ya pasa a ser templo y en la comprensión juanina desde la referencia en este prólogo, versículo 14, eh, tan temprano o en el capítulo anterior del Evangelio, ¿no? Y aquello que vimos, la gloria, obviamente está directamente ligada con, otra vez, con lo que sucedía en el templo. La carne de Cristo, el cuerpo de Cristo como templo, es un concepto fundamental como en este otro gran texto cristológico, Colosenses 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí estamos conectando el término soma, somatikos en el adverbio, y la plenitud de la deidad habitando en él es lenguaje propiamente de templo realmente, ¿no? Y la gran referencia de Apocalipsis 21, la visión de la Jerusalén celestial en la que no vi templo, dice el profeta o el apóstol, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Cristo mismo, su carne, su cuerpo, es templo en la tradición juanina especialmente, pero Pablo no queda al margen de esto. De hecho, cuando Pablo, en Pablo tal vez más lo vemos como tenemos aquí en Efesios 2 o Primera Pedro, con el lenguaje bien paulino en aquel famoso texto de las piedras vivas edificadas para casa espiritual, o las referencias en las cartas a los Corintios al cuerpo de los cristianos como templo del Espíritu Santo para no ser contaminado. Estas referencias eclesiológicas de la iglesia siendo templo o el miembro de la iglesia, el miembro del cuerpo de Cristo como templo, no están en competencia con la primera, el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo humana, sino que se desprenden precisamente de esta primera y fundamental afirmación. El templo verdadero, el templo definitivo de Dios es la carne asumida en la humanidad de Cristo. Y nosotros somos templo de Él por ser parte de esa misma carne o ser parte de ese mismo cuerpo, porque mi cuerpo le pertenece como miembro de ese templo que es Cristo mismo. El Señor anuncia la capacidad para levantar a ese templo a los 3 días, lo que obviamente tiene por detrás la tradición bíblica del Antiguo Testamento, especialmente en la profecía de Oseas, que anuncia la resurrección de Israel, pero que se cumple en Cristo, dándonos
así habla Oseas, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Es posible que a esta grafía, a esta escritura haga referencia el narrador cuando dice, después cuando Jesús resucitó, crecieron en la grafé, tegrafé, en la escritura y en la palabra que había dicho Jesús. No hay una cita en Juan 2, pero posiblemente la referencia a la escritura sea justamente a la de la profecía de Oseas 6, así como Pablo también dice que él debía resucitar al tercer día conforme a las escrituras. Otra vez, posiblemente referencia a Oseas 6. Estamos terminando con esta parte, el tiempo de la glorificación y de la resurrección como tiempo de abrirse los ojos de los apóstoles. Es un tema realmente importante y clave en el Evangelio de Juan y aparece por primera vez en nuestro texto. El narrador nos dice que los discípulos sí entendieron lo que Jesús hablaba, pero lo entendieron no ahí, sino 3 años después cuando él resucitó finalmente. Es esa la hora en la que cuando él sea glorificado, los discípulos recuerdan, los discípulos creen, los discípulos entienden de qué está hablando el Señor o ven lo que el Señor realmente, a lo que el Señor se refería. Juan vuelve con esta misma temática así en la historia de la pasión, Juan 12, ellos todavía no entendían porque no había sido glorificado, pero después sí lo entendieron. Juan 14, hablando de lo que el Consolador haría, recordarles lo que yo les he dicho para que lo entiendan. Y Juan 20, el mismo Juan, entrando al sepulcro y creyendo y entendiendo las escrituras de que era necesario que resucitara. Pero esto sucede no antes de la glorificación de este Cristo, es decir, no antes de su cruz y resurrección. Para cerrar la parte de intertextualidad, solo dejamos así en pantalla, en el video y en el PowerPoint, los textos que acompañan a nuestro Evangelio. Éxodo 20 es la promulgación de los 10 mandamientos y el Salmo 19, la exaltación de la ley de Dios como perfecta, fiel, dulce, dadora de todo el bien que el salmista necesita y desea. 2 textos que uno podría decir no tienen mucha referencia con el Evangelio en sí, pero 2 textos propios para la Cuaresma o la catequesis bautismal especialmente. Son los 2 textos que van al ABC de los 10 mandamientos que constituyen la catequesis propia hoy día para nosotros luteranos, pero en la iglesia primitiva también, sin dudas. Primera Corintios 1 es aquel texto de la teología de la gloria al que hicimos referencia anteriormente. Los judíos pidiendo señales, los griegos sabiduría, pero nosotros no sabemos de otra cosa que del Cristo crucificado, como de hecho pasa en nuestra propia narración, en nuestra propia narrativa de Juan 2. Texto también totalmente propio para la catequesis, para el camino de la Cuaresma. Como iglesia no miramos a ningún otro lado, sino el crucificado, que es nuestra sabiduría, nuestro poder y nuestra justicia, pero totalmente apropiado para acompañar a nuestra narración, al Evangelio de Juan 2, que plantea los mismos elementos, los judíos pidiendo señales y Dios mismo no queriendo saber de otra cosa que del cuerpo de Cristo destruido, el templo destruido y resucitado para salvación del mundo como verdadero culto y verdadero lugar de manifestación de su gloria y de entrega del perdón para nosotros. Hermanos, no sé si hay preguntas o comentarios sobre toda esta sección. Pablo. Pablo. Sí. Solamente me llamó mucho la atención la conexión que hay, o veo una conexión con el Salmo 55,
Salmo 51, donde aquel que viene como resultado al pecado de David con Betsabé, donde David confiesa su impureza y clama a Dios para que lo purifique, ¿no? Entonces él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, ¿no? Y cómo esta purificación viene de afuera, viene extra nos, y es justamente lo que hace, tal vez a un nivel no macro, pero micro o personal, de Dios para con su pueblo o cada persona de su pueblo, en este caso con David. También es interesante, bueno, los padres de la iglesia hablan como que algo como lo que mencionaba Beto, bueno, al principio, de que aquí no es un texto que vemos de Jesús en contra del negocio o del comercio en sí, sino básicamente del sistema sacrificial de Israel y cómo él viene a cumplir con esto. Entonces, en el mismo Salmo al final dice, el rey David dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No quiere sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, ¿no? Entonces, como encarnar en primera persona lo que sucede aquí en la purificación del mismo templo y cómo este texto o esta parte del Salmo también, el Señor abre mis labios, es usado para las oraciones diarias, ¿no? Cuando nos dirigimos al templo a orar también, ¿no? Para orar con purificados, para que Dios nos purifique en nuestras palabras, en nuestro corazón, por medio de su palabra, ¿no? Excelente. Y que sea Él y su palabra la que brota en nuestra propia oración, ¿no? Lo que la hace puro, ¿no? Muy bueno realmente. Sí, tal cual. O es- Sería muy fácil o es muy fácil para un neoplatónico o un reformado o calvinista o zwingliano tomar a esto como algo así como un indicio de que Dios no quiere ritos, sino que quiere un culto etéreo o solamente interno, ¿no es cierto? Y lo vemos aquí al Señor desarmando y anunciando el colapso de nada menos que del templo de Jerusalén. Pero esto sería algo así como marcionismo, ¿no es cierto? Pensar en que el Dios del Antiguo Testamento que instituyó esos mismos ritos y que santificó a esos lugares, eh, permitiendo que a través de ellos y de sus ritos, de sus rituales, el perdón brote para Israel y para el mundo, como si ese Dios fuera un Dios perverso o bajo o inferior al del Nuevo Testamento. Eh, Aquí realmente no tenemos a un Dios en contra del otro, sino que tenemos al mismo Dios que instituyó aquel culto del Antiguo Testamento, anunciando la llegada de la cosa realmente, no las sombras, no las profecías que simbolizaban y apuntaban hacia la venida del culto definitivo, sino que ahora llegó finalmente el culto definitivo y el templo definitivo. Aunque no le veamos aspecto de templo al cuerpo del Señor, al cuerpo humano del Señor, Él es el verdadero templo. Todos aquellos templos, el tabernáculo en el desierto, el templo de Salomón, el templo humilde de Zorobabel exaltado por el de Herodes, no eran otra cosa que señales que anunciaban que un día llegaría un templo perfecto y puro, que aquí está presente de hecho, y para el que habían servido como profecías. Aquí entonces tenemos, sí, como decíamos, tenemos toda una acción profética de juicio y de crítica contra la perversión y corrupción con la que los líderes religiosos estaban manejando el culto de Israel y habían pervertido ese culto para beneficio propio y en negociaciones propias, lo que sigue siendo para nosotros y puede funcionar como una advertencia contra la simonía perdón, no la simonía, sino contra el comercio y el uso de las cosas sagradas para
beneficio del propio estómago y del propio bolsillo. Por supuesto que aquí tenemos una palabra rígida y dura de juicio contra eso, pero allí no se completa ni se agota el sentido propio del texto. El sentido propio del texto es que aquí llegó aquel esperado para que purificara el culto corrupto producido por los hombres y tergiversado por los hombres, como el que estaba dominando al templo de Jerusalén. Y aquí llegó el fin de la ley. Aquí llegó aquel a quien estaban anunciando los profetas y todas las instituciones del Antiguo Testamento, por lo que, como Hebreos, la carta de los Hebreos lo pone, por lo que no por desprecio a aquello, pero sí al llegar el cuerpo, ya no nos interesa tanto las sombras, o mejor dicho, las sombras dejan de tener su lugar central. Ahora tenemos el templo verdadero, que es el cuerpo santo del Señor, que en el que va a suceder el sacrificio verdadero o definitivo, el sacrificio expiatorio, ya no con chivos, ya no con becerros, sino con la propia sangre del Hijo de Dios que va a expiar los pecados de toda la humanidad, inclusive aquellos pecados de la humanidad precedente, cuyo perdón fue obtenido precisamente por este sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Samuel. Sí, también me llama la atención, bueno, hablando de la cuestión de cosas originales o la cuestión del hito del mito, ¿no? Como vamos a decir, Jesús mismo hablando del templo, no de todo el templo que estaba admirándose, sino de su cuerpo. De todas maneras tiene todo que ver con el diseño original que se trae del tabernáculo, del lugar santísimo. No fue un diseño humano o ahorita que mostraba también la cuestión de los, ¿cómo se llama? El diseño ahí colocado de quienes estaban, ¿cómo se dice? Cuando El está plano. todavía el diseño, el plano de los hombres, sino originalmente hay toda una sección donde Dios mismo da el diseño a Moisés, como cada detallito del tabernáculo y del lugar santísimo, hasta las vueltitas que tenía que darle y todos los detalles que tenía que estar ahí, porque era su diseño para lo que era realmente de boca de él como el gran arquitecto, pero no del mero templo, sino del Hijo, el que realmente fue desde la eternidad que procede del Padre, y en este caso es quien está frente a ellos y que no pertenece ni a el hombre, ni para el hombre, y todo esto que de todas maneras se determina. Hoy, por ejemplo, podríamos inclusive hablar de cómo, por eso tenemos los credos de la mala predicación que se hace de este Cristo, de las falsas enseñanzas que se hacen de este Cristo, y cómo lo que ocurría dentro del templo era el mal uso que se hace de este cordero, las malas enseñanzas que se hacen de este cordero, y la mala praxis que se hace de este cordero, vendido de una manera humana, con doctrinas humanas, para ganancias humanas, y que hoy se sigue haciendo hoy por hoy dentro de muchas falsas doctrinas o doctrinas racionalistas y sentimentalistas, ¿no? El verdadero templo, así como el diseño original, fue dictado por la misma boca de Dios para el tabernáculo, que después viene ese templo. Asimismo, desde la boca del cielo, él mismo dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, el verdadero Hijo para tu justificación y para tu perdón. Entonces, pienso en este paralelismo, ¿no?
como lo que está sucediendo, todo este evento de Cristo aquí frente al templo, y Él como el templo, el cuerpo de la sombra, que está ratificando realmente para qué es, para lo que vino y para el beneficio de toda la humanidad, ¿no? Tal cual, excelente. Gracias, Samuel. Si les parece, avanzamos con análisis del discurso. Estamos ubicados al comienzo del Evangelio de Juan. Recordamos, Juan es un viaje de ida y vuelta, viniendo del Padre y volviendo al Padre, pero estando en el mundo. Capítulos 1 hasta el 12 nos relata todo ese tiempo de estar en el mundo, y 13 ya comienza con la subida al Padre, con la última cena en adelante. En el medio, en toda esta sección de estar en el mundo, tenemos una dinámica repetitiva. Son ciclos de estar en el desierto, donde él se prepara para ir a Galilea, allí es recibido y las señales producen fe inicialmente, para ir finalmente a Jerusalén y recibir oposición. Juan 1 al 3 tiene este ciclo, 3 al 5 repite el mismo ciclo, 6 al 10 repite básicamente el mismo ciclo, aunque con ciertas diferencias, y 10 al 12 también. Estamos ubicados aquí, bien al comienzo, recién en el final del primer ciclo de desierto Galilea-Jerusalén. Territorio de hostilidad en contra del Señor, como el que vemos aquí. Y el Señor empieza esa historia de hostilidad, no como en los sinópticos, aquí en Juan, con una hostilidad bastante leve inicialmente, para ir escalando en la tonalidad hasta que estalla la cosa finalmente, sino realmente empieza estallando con este episodio tan dramático y tan espantoso desde la perspectiva del judío, pero con consecuencias tan graves también desde un punto de vista humano, para Jesús mismo, ¿no es cierto? Tenemos el inicio de la crisis y de la tensión narrativa del Evangelio en nuestro texto, justamente, la primera llegada a Jerusalén con semejante escena como la que tenemos. ¿Qué pasa en nuestro texto? Tenemos esa acción mesiánica inicial en la que él expulsa a comerciantes y revolea todas las cosas como la que vemos, a la que hay dos reacciones. A la acción mesiánica de la purificación, o esa acción mesiánica de la purificación recibe la reacción de los discípulos con el recuerdo interpretativo del Salmo 69, leen esa acción a la luz del Salmo 69, lo que, como decíamos, realmente muestra una visión de fe, de una fe apropiada. Entienden lo que está pasando al recordar o al hacer esa conexión con Salmo 69, un texto mesiánico. Pero esto permite entender el contraste con la reacción de los judíos, que cuestionan y demandan de la forma satánica y perversa, como hemos mencionado, las credenciales para hacer esto. Desde un punto de vista humano tienen todo el derecho y es lógico que lo hagan, pero desde un punto de vista narrativo o bíblico, sabemos la perversión que están revelando o reflejando al demandar señales del Señor para tener credenciales y hacer esas acciones mesiánicas como las que Él está llevando a cabo. Ese cuestionamiento y esa demanda tiene una respuesta. El Señor entonces anuncia el nuevo culto, la desaparición o la destrucción de su templo y la reconstrucción de su templo, hablando de su cuerpo. Él es el templo y Él es el verdadero culto. Lo que va a pasar con Él cuando sea derrumbado y levantado nuevamente al tercer día es el nuevo culto definitivo. Obviamente, las dos acciones del Señor aquí marcadas en celeste, como habíamos visto en intertextualidad, tienen toda la carga de tradición, especialmente de la expectativa mesiánica de los últimos tiempos. El Mesías vendría para purificar el templo, como lo hizo así en versículos 13 al 16, y
también teníamos esta otra tradición de que en los últimos días Yahvé mismo destruiría el templo y reconstruiría uno perfecto, levantaría uno perfecto. Aquí el Señor está anunciando precisamente eso en el versículo 19. Él va a levantar ese templo nuevo que no lo deja al descubierto o no lo clarifica, pero se refiere obviamente a su cuerpo. Esta segunda acción o el anuncio del nuevo culto tiene nuevamente dos reacciones, una de parte de los líderes religiosos y otra de los discípulos, que otra vez funcionan los discípulos casi como contraste o fondo de contraste para entender la perversión de la reacción de los judíos. Ellos rechazan como ridículo el planteo, el anuncio del nuevo culto, por no entender simplemente lo que está diciendo aquí. Y la aclaración del versículo 21 del narrador, él se refería a su cuerpo, al santuario de su cuerpo, obviamente sirve para que nosotros como lectores también entendamos y resaltemos la perversión o la ignorancia total, la ceguera de los judíos ante el anuncio del Señor, cosa que no sucede con los discípulos y que otra vez funcionan para contrastar la reacción de los líderes religiosos. Aquí los discípulos, ellos sí creen, ellos sí entienden, aunque todavía no, lo van a entender cuando Él sea resucitado. Así que tenemos estas dos acciones del Señor con dos reacciones, una de fe y favorable como la de los discípulos y otra perversa como la de los líderes religiosos. Desde un punto de vista narrativo, lo que tenemos aquí es el conflicto inicial de la acción mesiánica de purificación, a la que le sigue la complicación narrativa del cuestionamiento y la demanda de credenciales y el cambio repentino. Él da las credenciales y su resurrección, vaya que no son credenciales para hacer lo que está haciendo. Él sí muestra y demuestra ser el Mesías, pero esto sucedería al tercer día, cuando el templo de su cuerpo destruido sea levantado nuevamente. Y finalmente tenemos desde un punto de vista narrativo entonces el desenlace de las reacciones finales de incomprensión y de fe, pero fe tardía o fe en otro momento, ¿no? El tipo de trama aquí es trama de carácter, el Jesús como Mesías de fin de los tiempos, como nuevo sacerdote, no solamente entra en Jerusalén para purificar el templo de acuerdo con las profecías, sino que logra el anuncio tan dramático y tan fundamental de que en su carne sucedería el culto definitivo por ser el templo verdadero. Las dos acciones no están desconectadas, sino que de hecho la purificación inicial prepara el terreno para el anuncio dramático y fundamental del versículo 19. Él expulsa a los agentes del culto antiguo y pervertido para purificarlo y abrirse paso como verdadero templo y como verdadero cordero, en quien sucedería el culto definitivo o el culto sí aceptable delante de los ojos de Dios. Pasando un poquito en limpio entonces estos conceptos, la purificación del templo es el acto mesiánico del fin de los tiempos, así lo descifran los discípulos, pero con razón reclaman entonces, por ser actos mesiánicos, reclaman credenciales los líderes religiosos. El anuncio de destrucción y reconstrucción es la respuesta, son las credenciales que él presenta, aunque incomprensibles e insatisfactorias, obviamente, para los líderes religiosos. Porque esto lleva a la blasfemia del revolucionario que parece ser o del pretendido Mesías de los primeros versículos, ahora lleva la blasfemia a un extremo. O este es Dios mismo que destruye y levanta, según las profecías del Antiguo Testamento, o es el anticristo que destruye el templo, así como temían que Herodes lo hiciera en la reconstrucción del templo mismo. Los apóstoles solo descifran esto con la resurrección.
Pero no solamente es respuesta a la demanda de credenciales, es por sobre todo, y este es el sentido propio del versículo 21, anuncio de la llegada del nuevo culto en su carne, en su cuerpo. Por lo tanto, la purificación no solamente fue el acto mesiánico de fin de los tiempos, sino que anuncia la sustitución de este culto y de este templo por el verdadero templo que aquí está presente en su propia carne. Todo esto tiene gran relevancia cuaresmal, aunque uno diría, bueno, todo bien desde un punto de vista narrativo en Juan, pero ¿y qué tiene que ver con la Pascua o con la Cuaresma en la que estamos en tercer domingo de Cuaresma? La Pascua de Cristo es el centro de nuestro texto. Se está anunciando la llegada del máximo culto, del culto definitivo, y esto sucede en ningún otro momento sino en la Pascua misma de Cristo, cuando Él sea derrumbado como templo y sea resucitado, levantado nuevamente. Así sucederá el ofrecimiento del verdadero culto, o podríamos decir, del único culto agradable a Dios, la entrega sacrificial de su carne para expiación de nuestros pecados. ¿Y qué con nuestra Pascua? Bueno, pues estamos caminando en Cuaresma para llegar a esa Pascua en la que seremos insertados en ese cuerpo. Pensemos en los bautizados, en los catecúmenos que serían bautizados y participarían de la Santa Cena. Y así somos insertados en ese culto perfecto y verdadero. Así se entregará el don obtenido por ese sacrificio, por bautismo que implanta en su cuerpo y por la Santa Cena que otorga esa misma carne de Cristo. De modo que el texto es, aunque es un texto escogido en estos tiempos modernos, después del Concilio Vaticano II, pero un texto que está reflejando la tradición más antigua cuaresmal o catequética también. Es realmente un texto totalmente apropiado para este tiempo de Cuaresma, porque anuncia lo que sucederá, el significado de la muerte y resurrección de Cristo para la cual estamos caminando. Ese va a ser el verdadero culto, el único culto verdadero y agradable a Dios. No hay otro agradable a Dios, sino solamente ese, cuando su carne sea sacrificada. Y anuncia también la relevancia para nuestra propia participación cuaresmal por medio de los sacramentos especialmente. Cuando volvamos a pasar por la muerte y resurrección de Cristo, que tiene todo el significado bautismal, y cuando volvamos a comer del cuerpo sacrificado y resucitado del Señor en el sacramento del altar. Nuestra Cuaresma nos lleva y nos enfoca en esa misma cruz y resurrección de Cristo que nuestro texto está anunciando realmente. En términos de análisis doctrinal, es bastante claro que aquí tenemos un texto fundamentalmente cristológico. En el centro está el oficio sacerdotal de Cristo. Cristo como el sacerdote que ofrece su propia carne como sacrificio expiatorio. Así que es una gran oportunidad para concentrarnos en esa doctrina, los oficios de Cristo, pero particularmente el oficio sacerdotal de Cristo, la relevancia que esto tiene, el significado que esto tiene, y quizá pensando en las características de nuestro texto, con un énfasis en el carácter definitivo, así como Hebreos lo pone y como nuestro texto también va de la mano. Terminó el culto provisorio y profético y llegó finalmente, y es esto lo que celebramos en la Cuaresma y la Pascua, llegó finalmente el sacrificio único de una vez y para siempre, después del cual no hay más sacrificio expiatorio ni necesidad de sacrificio expiatorio. Pero también desde un punto de vista doctrinal, aquí tenemos una gran oportunidad para enseñar sobre las dos naturalezas de Cristo, por el hecho de que aquí estamos hablando de un Dios que tiene carne, cuerpo, y ese cuerpo precisamente hace una tarea divina del verdadero culto, el único culto agradable al ser sacrificado y resucitado
en nuestro favor. Pero el segundo artículo del credo no solamente es, o no es el único lugar en la doctrina. Obviamente todo esto tiene importantes relevancias, especialmente eucarísticas o del sacramento del altar. Sexta parte principal del catecismo es un gran lugar también para concentrarnos en la predicación y cerrar el círculo entre Cristo y lo que está anunciando sobre su muerte y resurrección y nuestra propia participación en semejante don. El mismísimo Santo de los Santos, el templo mismo, viene a nosotros, se hace accesible a nosotros. No solamente entramos en Él, sino que Él entra en nosotros y viene a nosotros con su templo, su cuerpo. Nos confiere el beneficio del sacrificio expiatorio y nos habilita para un culto aceptable en Él, en su carne. Hace a la iglesia su cuerpo y su templo. Solamente porque Cristo tiene carne y esa carne es el verdadero templo, es que la iglesia puede ser llamada templo también, porque participa de esa misma carne en el sacramento del altar en forma incomparable. De modo que toda esta imagen de templo dado y levantado para nosotros en forma definitiva, que tiene toda la significación cristológica, también tiene todo el sentido eucarístico y eclesiológico, ligado con la doctrina de la iglesia. La iglesia es templo por vía del sacramento del altar primordialmente, y porque Cristo nos da su templo, su carne, que es templo insuperable en el pan y el vino, en el sacramento del altar mismo. Apología 24 creo que es un gran texto, aunque no, las confesiones no citan Juan 2, nuestro texto, pero Apología 24 tiene un pasaje bien importante que ahora vamos a dejar en pantalla y mencionar de pasada, para pensar un poco en el lugar que tiene el sacrificio expiatorio de Cristo en el Gólgota y el culto de la iglesia, cómo se inserta en ese mismo sacrificio expiatorio o cómo se relaciona con ese sacrificio expiatorio. Y voy a dejar también otro texto o un resumen bien breve de un texto de Sase sobre la iglesia como cuerpo de Cristo, que es un gran tema en nuestro texto, y que desde un punto de vista doctrinal creo que es una gran oportunidad para también enseñarlo. Apología 24, así dejo unas porciones del texto bien interesantes en la que Melanchthon aclara los tipos de ceremonias que existen en las escrituras. Y él dice, hay dos ceremonias, o sacramento o sacrificio. El sacramento es la obra con la que Dios ofrece su promesa de salvación y el sacrificio es la obra que se le ofrece a Dios. Y hay dos tipos de sacrificios: propiciatorio, que son las obras que obtienen el perdón y reconciliación con Dios, o sacrificios eucarísticos, que no obtienen el perdón, sino que agradecen el perdón ya obtenido. En el texto que dejo así, aclara Melanchthon entonces cuál es nuestro sacrificio. La iglesia sí hace un sacrificio, pero eucarístico, en términos de nuestra gratitud por la obra que Él hizo por nosotros, el sacrificio propiciatorio sucedido una vez y para siempre en el cuerpo de Cristo, en la carne entregada de Cristo, y que se hace nuestra o se nos entrega no por un sacrificio, sino por el sacramento. Así Melanchthon realmente articula las categorías de una forma bíblica totalmente y extraordinaria en términos de cómo aclara o esclarece el lugar que tiene cada uno. La iglesia recibe por el sacramento el beneficio del sacrificio propiciatorio sucedido en la Pascua, de modo que ahora la iglesia agradece, solamente tiene gratitud y puede agradecer ese perdón ya obtenido con su propio sacrificio, su propia vida de sacrificio como sacrificio eucarístico, que no obtiene perdón, no obtiene gracia. Eso ya fue obtenido por Cristo una vez y para siempre.
Y dejo así el resumen entonces del texto de Sase sobre la iglesia como cuerpo de Cristo, que está directamente ligada obviamente con el cuerpo mismo de Cristo encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, pero entregado a nosotros en el sacramento del altar. Tenemos comunión con Cristo, con ese cuerpo de Cristo muerto y resucitado por medio del sacramento, y por eso la iglesia es cuerpo de Cristo, por causa de su participación en el cuerpo humano de Cristo, en el cuerpo encarnado de Cristo. Dejo también así algunas sugerencias para la predicación. Hoy dejo bien breve esta última parte de notas homiléticas, solo con indicaciones para los usos que puede tener el texto en términos de enseñanza. Gran oportunidad para la doctrina de la cristología y de la Santa Cena y su relevancia en la doctrina de la Iglesia. Corrección de errores ligados con estas mismas dos doctrinas, el entrenamiento en la piedad, la reprensión de la impiedad y la consolación. Son las funciones que un texto puede tener, y nuestro texto también los tiene, especialmente 1, 3 y 5. Aquí creo que son grandes lugares donde necesitamos pensar en a nuestro sermón para el domingo, como oportunidad para enseñar la verdad de Cristo y de la Santa Cena, como oportunidad para entrenar en la piedad a la iglesia en este tiempo de Cuaresma, y para afirmarla en la consolación y en el gozo de la obra expiatoria que estamos a punto de celebrar, y en la participación en sus beneficios, de los cuales hoy ya somos receptores, pero especialmente vamos caminando hacia ese gran tiempo bautismal y eucarístico de la Pascua, que constituye el modo por el que el sacrificio único y definitivo se vuelve nuestro o para nuestro bien, especialmente en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. No sé si hay preguntas, hermanos, o comentarios. Estamos bastante avanzados con el tiempo, pero si hay algún comentario que ustedes quieran traer, bienvenido sea. Sí, no, gracias, pastor, por el material. Realmente hablábamos yo hace un momento cómo nos retoma esto a la construcción el tabernáculo, ¿no? Pero ahora en esta última parte que trajo me remonta a la parte más atrás ahora, hasta la parte después de la caída, donde eh, Adán y Eva son cubiertos con esta pieles. Entonces los mete a ellos en el cuerpo de Cristo, que ya está anticipado en el sacrificio, ¿no? Entonces, en todo esto que después vino con esta cuestión de cómo el acto o la acción inicial de Cristo está clarificando o está pasando en limpio realmente toda esta parte de la realidad de lo que debe de ocurrir ahí o debería de ocurrir. Y volviendo otra vez a la cuestión de familia Adán y Eva, lo que ocurre ahí podría también pensarse en términos de Caín y Abel, ¿no? En sacrificio o más bien culto correcto frente a culto incorrecto, ¿no? Cristo como este que trae el culto correcto, como Abel ahí, y los judíos como estos Caín con el culto incorrecto, que además cuando viene él y es aceptado realmente esto, la acción que Cristo hace ahí, de todas maneras estos matan a su hermano, ¿no? Al final de cuentas matan a su hermano judío también, y de esta misma línea,
porque ellos prefieren su culto y todo su propio racionalismo y su propio orgullo, someterlo sobre la palabra verdadera, ¿no? Entonces, trae bastante, este texto viene bastante cargado de lenguaje, historia y teología, ¿no? En todo lo que tiene que ver con, de punta a punta con la cristología, ¿no? Excelente. Estas categorías que tú estás poniendo, y ahí vamos, Pablo, de verdadero culto y culto falso, obviamente está en el centro del escenario de nuestro texto la acción mesiánica inicial, especialmente lo pone a esto sobre el tapete. Cristo está reprendiendo una perversión y tergiversación del culto. Y en términos ahora más prácticos o homiléticos, o cómo ligarlo con, especialmente tal vez traer la ley en segundo uso en términos de reprensión, nuestro texto es un texto fundamental para reprender la pretensión de cultos a la nuestra, por nuestro lado, por nuestra vía, a nuestro modo. O un culto sin Cristo, o un culto que no dependa del suyo, que es el único culto agradable delante de los ojos de Dios. Fuera de ese sacrificio sucedido en el Gólgota y reivindicado en la resurrección, fuera de ese único culto no hay culto agradable, salvo que se inserte dentro de ese culto agradable. Entonces, esto hace que no es que a Dios le agradan varios cultos, el de Cristo, el mío, del domingo pasado y de hace 3 meses atrás, y el de Samuel de la semana que viene. No es que le agradan varios cultos, sino que le agrada un único culto, que es aquel ofrecido por el Hijo amado en quien tengo complacencia. El único culto, la muerte y resurrección de Cristo, es ese, el culto agradable delante de los ojos de Dios. Y todo aquel culto que participa de él o que se inserta en ese sacrificio y resurrección se vuelve agradable por causa de la justicia de Cristo perfecta, o del culto verdadero ofrecido por Cristo. Ahora, ¿cómo se inserta? Bueno, acabamos de hablarlo. Y en esto Apología 24 me parece que nos puede ser de muchísima utilidad. Cómo el culto de la iglesia, el sacrificio eucarístico puede ser agradable a Dios solamente por causa de la propiciación de Cristo, solamente por ser el agradecimiento de la fe que cree en el perdón obtenido por Cristo, y fe que es creada, producida por el sacramento mismo. De modo que, ¿cómo participamos del único culto agradable a Dios? Es por vía sacramental, que cree en ese perdón y que se regocija en ese perdón en gratitud. La misma Apología dice: la verdadera latría, el verdadero culto, es recibir de Dios todos los beneficios de este Dios. De modo que nuestro lugar para tener un culto agradable consiste precisamente en esa receptividad, o en esa recepción de la fe del don que brota de la cruz de Cristo. Es solamente así donde la iglesia tiene posibilidades de un culto agradable, donde recibe los dones en el sacramento y donde los agradece como culto eucarístico que se inserta en la justicia de Cristo, o depende, se refugia bajo la justicia de Cristo. Pablo, tú querías comentar algo. Sí, simplemente mencionar como interesante como Jesús, viene al estilo de los profetas, como dice, ¿no? Viene entrando y parece que viene a corregir, como tú mencionabas, un error moral. Parece que la ley apunta contra el quinto mandamiento, contra el séptimo mandamiento de no hurtar, no robar, que tiene que ver con eso.
pero en realidad acá tenemos claramente un Jesús que defiende el honor de la casa de su padre, ¿no? Dice, esta es la casa de mi padre, que es llamada casa de oración. Entonces está diciendo, esta es la casa de Dios, ¿no? Es usada para las cosas santas. Entonces estamos enfocados, yo creo, en el segundo mandamiento, ¿no? En una invocación de Dios correcta, y no hay invocación correcta si no es como tú dices, por medio de Cristo, ¿no? Sí, por supuesto que de ahí se desprende todo, que no debe haber, que el templo y la comunidad, la congregación no debe ser usada para los negocios del mundo, ¿no? Como vieron el estilo casi medieval, donde con la venta de indulgencias, con la simonía, como mencionabas también, y como Cristo mismo purifica esto, y como también es un entrenamiento para la vida en la piedad cristiana, de ponerse en presencia de Dios, no con lo que hay en su corazón, sino con lo que Dios le da como entrada, como ticket de entrada al templo, que es lo que es Cristo mismo, ¿no? Y la purificación que Él hizo. Entonces, este evento violento, Jesús expulsando, es un anticipo de la ira de Dios y tal vez un eco de lo que fue el mismo expulsión en el Edén, pero también lo vemos como un don para nosotros, como iglesia, por el hecho de que aquel que ahí está corriendo los latigazos a la gente, después es aquel que recibe los latigazos en nuestro lugar, ¿no? Y aquel que es consumido, pero de una vez y definitiva por la ira de Dios en nosotros, y que también actúa en nosotros para que podamos vivir como templo de Dios, ¿no? Y en nuestra lucha diaria contra todo lo que impida una verdadera adoración a Dios, y también contra todo lo que impida una vida de piedad que honre a lo que somos ahora en Cristo también hijos de Dios. También esto nos consuela y nos motiva y nos lleva a que podamos luchar contra los vicios de la carne, luchar contra ese comerciante que vende a Dios innato en nosotros, y que tratan o que buscan impedirnos una verdadera adoración, y que busca la adoración al Dios de las riquezas, ¿no? Y finalmente me pareció un comentario muy llamativo, que de los padres que mencionaban sobre el látigo, ¿no? Decían que el látigo aquí representa el Espíritu Santo, y es que Jesús purifica el templo y también nuestro cuerpo por medio de su palabra, ¿no? Y Lutero habla de la palabra de Dios como lo que santifica todas las cosas, y dice que el látigo estaba construido con una base o con un mango de madera, ¿no? Y dice que la palabra, o el fundamento de la palabra, es la madera de la cruz, ¿no? No sé si es muy alegórico, ¿no? Pero me pareció muy, muy bueno. Como imagen homilética está fantástico. Excelente lo que has traído, Pablo. Pastor Pérez. Estaba reflexionando con todo esto que he escuchado. Gracias, Pastor, por sus enseñanzas. Pero que en mi imaginación estaba ahí con esos versículos que hablan acerca de Cristo acompañado de sus discípulos en alguna ocasión frente al templo. Y los discípulos quisieron llamar la atención a Cristo con respecto a esto, y le apuntaban, casi le señalaban, a lo mejor tocaban las piedras del templo, también labradas, a lo mejor por su hermosura, por su brillantez, porque eran piedras preciosas. Era no sé, mármol o no sé qué tipo de piedras estaba construido. Vimos esos hermosos dibujos de este tipo de templos, pero los discípulos llevaron o estaban ahí con Jesús y le señalaban esto, como que ellos se sentían como judíos orgullosos de su templo, orgullosos de aquella construcción, no solamente tan llena de arquitectura, sino que también era grande y también pues hecha de buen material muy valioso. Parecía que Jesús también lo iba a admirar. Parecería que Jesús también les iba a felicitar por su templo y todas esas cosas. Sin embargo, emite aquella frase tan especial que las
que lo sorprendió y dijo, de este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Quizás lo sorprendió el por qué. ¿Por qué este templo tan precioso tendría que ser destruido? ¿Por qué todo eso quedaría hecho polvo? Y la verdad es que tenía que ser destruido para poder aparecer lo verdadero. Esa sombra que representaba ahora viene lo real, como usted nos acaba de explicar acerca de Jesús como templo, y tenía que surgir ese templo, que ahora él es el templo, el motivo del culto, el culto en sí, y el verdadero culto pascual, el verdadero culto sacrificial. Y esto me hace también recordar en mucho tiempo de mis primeros años de predicar la palabra. Yo tuve que predicar debajo de un árbol. Un templo, Samuel estaba pequeño, como de unos 8 años, y el primer templo que tuvimos en Saltillo, Coahuila, eran 4 paredes, porque había una casa por acá, otra barda por aquí, otra barda por acá, y lo cubríamos en tiempo de frío con plásticos, porque venía mucha gente, y para hacer, lo poníamos plásticos en aquel lugar, y ahí predicábamos la palabra. He estado predicando en templos solamente de unas láminas, descubiertos, y he celebrado cultos en otros lugares. Yo recuerdo, celebré una Santa Comunión y un culto de acción de gracias de una señorita que cumplía 15 años, y estaban solamente unas láminas. Ese día llovió y cayó el agua y se llenó todo el piso. La señorita tuvo que hincarse y manchar todo su vestido de lodo en aquel lugar, y ahí le dimos gracias a Dios por esto. Me trae como recuerdo esto porque el templo ahí estaba, porque estábamos predicando la palabra, oficiando los sacramentos. El templo celestial, el templo sacrificial, el templo Cristo, ahí estaba. Y era, como usted decía, un verdadero templo. No importa, un verdadero culto. No importa que no sea en una catedral. La otra parte extrema es que cuando vamos a la Ciudad de México siempre entramos a la gran catedral que está en el Zócalo. ¿Y a qué entramos ahí a una catedral como esta? A observar su arquitectura y todo lo que tiene, su grandeza y todo ese asunto, pero no hay culto. No está el templo, no está Cristo. Y esto es una muy buena reflexión para nosotros en este tiempo. Gracias, pastor. Excelente, gracias, Pastor Pérez. Hermanos, gracias por la participación y por los aportes muy, muy buenos realmente. Un gran texto y un gran texto para este tiempo que transitamos como iglesia. Así que esperamos y deseamos que el Señor bendiga a ustedes, la predicación de su palabra y a la escucha también de sus ovejas, aquellos que reciban esta misma palabra y que puedan ser puestos con su mirada en aquel sacrificio que Cristo hace y que nos abre la única puerta de entrada al Padre y al lugar santísimo, el único sacrificio agradable al Padre, dentro del cual y bajo cuyo paraguas podemos volvernos agradables también, pese a nuestra pecaminosidad y corrupción propia. Que el Señor los bendiga en este domingo y en el resto del recorrido de la Cuaresma también. Gracias por su tiempo, hermanos. Gracias, Un pastor. abrazo.